de constitución de una sociedad de una sociedad comercial, perdón, de manera general, ¿no? Bueno, los requisitos mínimos que debe contener esta escritura de constitución son los siguientes: el nombre, el estado civil, la nacionalidad, la profesión y demás datos que intervengan en la constitución de la sociedad. ¿Pero de quiénes? De los socios, ¿ya? De los futuros socios que componen la sociedad. Es decir, sus datos personales, pues, ¿no ve? Nombres, apellidos completos, carnet de identidad, domicilio, nacionalidad, edad inclusive en algunos casos, ¿ya? Entonces, a eso se refiere este numeral 1. Luego, la razón social o denominación. ¿Cuál va a ser el nombre que se le va a colocar a la sociedad, que se le va a designar, que hemos elegido? Y que obviamente el Funda Empresa, que tiene su cargo el registro de comercio, nos ha autorizado, ¿no? Se ha dado luz verde para colocar, porque no puede haber dos o más sociedades con el mismo nombre, ¿ya? Además, también debe hacerse constar el domicilio de la sociedad para efectos de notificación, de correspondencia, de reclamos, etc. Luego tenemos el objeto social. El objeto social se refiere a la actividad comercial a la cual se va a dedicar la sociedad, ¿ya? Monto del aporte efectuado por cada socio. Este monto puede ser en dinero, puede también ser en bienes, pueden ser en valores o finalmente en servicios, pero valorados, ¿no? Si uno dice, por ejemplo, yo soy contador y voy a llevar la contabilidad de la sociedad, bien, entonces, ¿a cuánto va a ascender ese monto, perdón, ese monetariamente ese servicio que va a prestar? ¿No ve? Entonces, dependiendo si va a estar a tiempo completo, medio tiempo, ¿verdad? Y la responsabilidad y la tarea que va a realizar va a determinar o va a servir para determinar el monto que se considera aporte a la sociedad. 5, plazo de duración. Aquí se debe establecer qué tiempo de vigencia va a tener la sociedad. A eso se refiere. 2 años, 3, 5, 10, 20 años, ¿qué tiempo? Entonces los socios tienen que establecer, ¿no? Si tienen un proyecto a largo plazo, entonces colocarán 20 años, ¿ve? 15, dependiendo, dependiendo. Luego tenemos en el numeral 6 la forma de organización de la administración. ¿Cómo va a estar organizada internamente la administración? Es una de las formas de organización plasmada en la escritura de constitución de la sociedad, ¿no? Es decir, para que no existan malas interpretaciones, interpretaciones erradas, sobre todo de evitar conflictos, se debe hacer constar en la escritura de constitución de la sociedad la forma en que se va a organizar. Se van a tener administradores, van a tener representantes legales, van a tener junta, directorio, ¿no? Entonces dependerá mucho del tipo de sociedad y de la cantidad de socios y, bueno, pues de la voluntad de los socios, ¿no? Bien. Luego tenemos en el punto 7, como requisito 7, las reglas para distribuir las utilidades, como también las reglas para soportar las pérdidas. Entonces, como regla general, por ejemplo, para la distribución de las utilidades, ¿qué podría hacer? Por decirles, a ver, una vez que se obtenga el balance general de la gestión, entonces ahí se podrá determinar si han habido utilidades, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, después de un mes o 2 meses de aprobado el balance por el Servicio de Impuestos Nacionales, se procederá a la distribución de utilidades, ¿no? Puede ser una regla. Otra regla para soportar las pérdidas, ¿no? Cuando ya igual, el mismo balance demuestre que ha habido pérdidas, o en caso de extrema urgencia, digamos, se convoque a la asamblea y el departamento contable demuestre que no ha habido pérdidas, entonces también se establecerá la forma en que se va a afrontar estas pérdidas. Incrementarán más dinero, se prestarán dinero del banco, de alguna otra entidad financiera, etcétera. 8. Provisiones sobre la constitución de reservas. Entonces, en el caso de las sociedades anónimas se establecen reservas, ¿no? Se establecen reservas. De todas las utilidades se destina el 5%, ¿ya? El 5% para llegar a las reservas. Y el monto de las reservas como monto tope
es hasta el 25% del capital de la sociedad, ¿no? Hasta el 25%. Se cubre ese monto, entonces ya deja de percibirse reservas, ¿ya? Cláusulas necesarias relacionadas con los derechos y obligaciones de los socios. Es decir, en la escritura de constitución de la sociedad también se debe establecer de manera clara, ¿ya? Cuáles son los derechos que tienen los socios y cuáles son las obligaciones que tienen también estos socios. 10. Cláusulas de disolución de la sociedad. En la escritura de constitución de la sociedad se debe también insertar, ¿ya? O se debe contemplar o describir el o los motivos por los que se va a proceder a la disolución de la sociedad. La disolución es pues básicamente ya el fin de la sociedad, ¿no? Bien. Ejemplos. Cuando llega el plazo, por ejemplo, el plazo de duración de la sociedad, entonces se constituye uno de los motivos para extinguir la sociedad. Entonces, a eso se refieren las cláusulas de disolución. Otro de los ejemplos, que exista voluntad de todos los socios en disolverla. Es decir, que por acuerdo unánime deciden ya no continuar. Entonces, todos esos aspectos se tienen que insertar en las cláusulas de disolución de la sociedad. O, por ejemplo, cuando exista quiebra o pérdida, ¿no? En la sociedad. 11. Cláusulas relacionadas a convocatorias y reuniones ordinarias y extraordinarias. Igual se debe establecer en la escritura de constitución de la sociedad cómo se van a convocar a reuniones ordinarias y a reuniones extraordinarias. ¿Por qué motivos se van a convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias? Bueno, de manera general sabemos que las reuniones ordinarias son aquellas programadas con anticipación, con antelación, ¿ya? Y bueno, se debe dar a conocer a los socios el orden del día. Por ejemplo, lectura de correspondencia, primero constatación del quórum, después lectura de correspondencia y, bueno, tratar algunos temas que son de importancia para la sociedad. En las reuniones extraordinarias, generalmente se convocan estas con la finalidad de resolver algún tema urgente, pero temas específicos, ¿no? Temas concretos. Entonces, esos aspectos también deben hacerse constar en la escritura de constitución de la sociedad. Luego tenemos el lugar y fecha de celebración del acto. ¿Ya? El lugar y celebración del acto quiere decir más o menos algo así. Hoy es 20, estamos a 27, ¿no? Entonces, colocar ahí el acto 27 de agosto del año 2020. A eso se refiere el lugar y fecha. Entonces, se tiene que hacer constar este dato para efectos de la duración de la sociedad. ¿Sí? Bien. Estas disposiciones a las que hemos hecho referencia ya no son las únicas, como les había manifestado, son los requisitos básicos y dependerá mucho de la voluntad de los socios para incrementar otros requisitos más, pero que siempre y cuando no vayan en contra de las disposiciones establecidas en el Código de Comercio. Otro de los aspectos también que hay que tomar en cuenta es el tipo de sociedad que estamos constituyendo. Entonces, en base a esos dos aspectos, voluntad de los socios y tipo de sociedad, ya se van a establecer más requisitos. Bien. Luego tenemos la etapa de registro de comercio. ¿Cuáles son las etapas para constituir una sociedad? El primer paso es obtener el certificado de homonimia, ¿ya? Así se llama, homonimia. Esto se lo debe obtener de una empresa que tiene a su cargo el registro de comercio. ¿Esto con qué finalidad? Como ya me han anticipado hace instantes, con la finalidad de que no existan pues dos o más sociedades con el mismo nombre comercial, porque eso podría provocar confusión en los clientes, ¿ya? Y pérdida también en las sociedades. Para eso, para evitar aquello, entonces lo primero que hay que hacer es ir a Funda Empresa. Quiero colocar a mi sociedad tal X nombre. Entonces te dirán, no, ya existe, entonces cambia otro. Entonces quiero poner Y nombre. Verificamos, sí, está disponible, entonces póngale ese. No, tampoco es de por vida ese plazo, tiene que ser al máximo, creo que será en 48 horas. ¿Ya? Entonces tiene que ser a la brevedad posible. Posterior a ello se tiene que realizar el trámite para obtener el número de identificación tributaria, ¿no? Entonces, el representante o el apoderado o el designado para este fin
debe personarse ante las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales con la finalidad de obtener el número de identificación tributaria. Para la sociedad hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es obtener un número de identificación tributaria para una persona, para su propia actividad individual, y otra muy distinta es obtener un número de identificación tributaria para una persona jurídica, para una sociedad. ¿Sí? Entonces, en el caso que estamos haciendo referencia, es para una sociedad. El otro paso es realizar el balance general de apertura, ¿no? ¿Quién lo tiene que realizar este balance de apertura? Lo tiene que realizar el contador público o auditor financiero legalmente inscrito en sus colegios de profesionales. En el balance de apertura se debe hacer constar el aporte que cada socio está realizando a la sociedad, en dinero, en bienes, etc. Luego tenemos como siguiente paso la publicación de la escritura de constitución. Bueno, una vez que ya se cuentan con los requisitos anteriores, se debe acudir ante el abogado para la redacción de la escritura de constitución de la sociedad y se deben hacer mención en esa escritura de constitución de estos requisitos que hemos mencionado, ¿no? El nombre, la razón social, el objeto, etcétera. Una vez que se haga la redacción, los socios deben proceder a la firma. Posterior a ello, tienen que hacer la protocolización ante notario de fe pública y posteriormente a ello se debe hacer una publicación, ya en un medio de amplia circulación nacional, en un periódico de amplia circulación nacional. Y se publica, hay que adquirir el periódico, un ejemplar para llevarlo a fondo empresa, más la escritura de constitución de la sociedad y documentos personales de los socios, así como del balance de apertura, todo aquello. Nos constituimos a fondo empresa para proceder a la inscripción. ¿Ya? Una vez que procedamos a la inscripción, fondo empresa nos va a entregar la matrícula de comercio, pues, ¿no? La matrícula de comercio, certificado de inscripción, también nos va a entregar un documento que acredite, por el cual hemos acreditado o hemos designado la representación legal de la sociedad. Entonces dirá fulano de tal o Juanito o Ramiro ha sido designado como representante legal, entonces una empresa te entrega otro certificado para que acredita quién es el representante legal de la sociedad. Ahí también se hace mención a el domicilio legal, ¿no? Etcétera. Y cuál va a ser el número de su matrícula de comercio también, ¿no? A partir de ese momento la sociedad ya ha nacido legalmente hablando o formalmente hablando y puede ya realizar o concretar, digamos, contratos comerciales, puede ya realizar actividades comerciales sin ningún tipo de restricción, salvo las establecidas por la ley. ¿Ya? Accesoriamente a eso se debe contar con el padrón municipal para obtener la licencia de funcionamiento. Entonces hay que empadronarse y, bueno, hay que pagar también que el municipio te otorga una licencia de funcionamiento que hay que ir renovando anualmente, ¿no? Para eso también hay que pagar. Legislación tributaria, las sociedades comerciales no están exentas del pago de tributos, más al contrario, están en la obligación de tributar al Estado. ¿Qué impuestos son los que se les aplica? Bueno, dependiendo del tipo de sociedad, sería la respuesta. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de las empresas mineras, se les aplica el IVA, el IT, pero también el impuesto especial a las empresas mineras, pues, ¿no? El impuesto a la minería. En el caso, por ejemplo, de empresas que se dedican a la explotación, por ejemplo, de hidrocarburos, entonces, ahí también, ¿no es cierto? El IDH, impuesto directo a los hidrocarburos y sus derivados, ¿no es cierto? Bien, si se trata de una empresa comercial, por ejemplo, entonces se va a aplicar el IVA, el IT y el IUE, ¿no? Bueno, entonces el aspecto tributario se refiere a eso, ¿no? La empresa ya, una vez que tiene el NIT, entonces tiene las obligaciones tributarias de presentar sus declaraciones, de pagar sus impuestos en la forma, dentro del plazo establecido por la misma norma. Si no lo hace dentro de la manera en que estamos haciendo mención, puede aplicársele multas y sanciones, ¿no? Multa por incumplimiento de deber formal, intereses, mantenimiento de valor, entonces la deuda va creciendo, ¿no? Entonces, de esa forma es en que el Servicio de Impuestos Nacionales hace cumplir sus determinaciones, ¿no? Las determinaciones contempladas en el Código Tributario,
el derecho 43, como también en las resoluciones normativas del directorio o las resoluciones administrativas que emite esta entidad. Bien, jóvenes, con esto hemos concluido este tema, el tema número 13. Vamos a ahora desarrollar el tema número 14, que se refieren a los títulos valores, ¿ya? El tema 14. Por si acaso, los que no estaban enterados, esto está colgado en la plataforma Moodle, de ahí lo pueden descargar, ¿sí? Bien, en el tema 14 hablamos de los títulos valores, ¿no? Títulos valores. Bueno, ¿qué son los títulos valores? Los títulos valores son también llamados títulos de crédito, ¿ya? En realidad, estos títulos valores son un conjunto de documentos que difieren entre sí, ¿ya? Pero tienen una característica casi común, que es incorporan, contienen una promesa unilateral de realizar determinadas prestaciones a favor de quien resulte el legítimo tenedor del documento, ¿ya? El legítimo poseedor del documento. A eso nos referimos. ¿Cuáles son estos documentos, estos documentos mercantiles a los que están haciendo referencia? Además, también títulos valores. Puede ser, por ejemplo, un cheque, ¿no? Una acción, letra de cambio, ¿no? Una factura comercial, etcétera. ¿Cuál es el principal objetivo de este tipo de documentos? Facilitar el tráfico jurídico, ¿ya? Así como la circulación de bienes. Entonces, no es muy cómodo agarrar, por ejemplo, o andar por la calle con, no sé, pues unos $50,000, ¿no es cierto? Es peligroso porque lo puede derramar, la gente, los delincuentes pueden estar haciendo seguimiento, te pueden asaltar, corres en riesgo tu vida, tu integridad física, etcétera. Pero eso se puede simplificar manejando un cheque, ¿no? Un cheque, por ejemplo, en nominativo. Entonces, si es que se extravía, no hay ningún problema porque solamente la persona designada o contemplada en ese documento como legítimo tenedor o poseedor, ¿cierto? O beneficiario del mismo va a ser la que va a poder cobrar y no así otra persona, ¿ya? Entonces, por eso es que facilitan el tráfico jurídico, ¿no? Es decir, hacer las transacciones de manera más rápida y más violenta. Ahora inclusive se está avanzando mucho más todavía porque ya podemos hacer transacciones a través de Internet, ¿no? Se puede realizar. Ahora que sea 100% seguro es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Hay que tener cuidado porque hay también hackers que son bastante habilidosos y te pueden dejar con cuenta cero, ¿no ve? Entonces hay que tener cuidado también por ese lado. Bien, una definición entonces al respecto es la siguiente. Nos dicen que los títulos valores son documentos necesarios para ejercitar el derecho literal o autónomo contemplado en el mismo, ¿no? O contenido en el mismo. Es decir, para ejercer este derecho, ya, este derecho, solamente primero del nombre del beneficiario y de una fecha vigente, ¿ya? Bien, hay otras definiciones que nos dicen lo siguiente, que el título valor es una declaración de voluntad que engendra una obligación para el emisor de pagar a su poseedor último una determinada suma de dinero en el plazo y condiciones expresados en el mismo título. A ver, haremos una revisión de los elementos que contiene este concepto. Primero nos dice que es una declaración de voluntad, ¿ya? ¿Qué es una declaración de voluntad? Es una expresión de deseo, ¿no ve? De una intención. Esa es la declaración de voluntad. Entonces, el documento contiene esa declaración de voluntad, ¿ya? Esa declaración de voluntad nos dice que, o a través de esta declaración de voluntad, el emisor, el que emite, o el creador del título, así también lo podemos llamar, ¿ya? Emite la intención de pagar, dice, de pagar a otra persona, que va a ser el poseedor último, una determinada suma de dinero, ¿ya? Entonces, está diciendo, si te voy a pagar, o voy a pagarte un monto X, ¿no? Aquí está una determinada suma de dinero, en tal plazo, dice, ¿no?
en el plazo y las condiciones expresadas en el mismo. Por ejemplo, hay letras de cambio que son pagaderos, digamos, a 20 días, 120 días fecha o 120 días plazo, así. Vamos a irlo viendo más adelante cuando veamos la letra de cambio, ¿ya? Entonces, ese es el otro concepto. Bien, entonces, las obligaciones contenidas en el título de crédito pueden ser ejercitadas legalmente solo mediante la posesión del título, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que tienes un cheque, te han pagado en cheque, tu sueldo, ¿ya? Vas al banco y le dices, quiero cobrar 10.000 bolivianos, que me han pagado por concepto de servicios, y quiero cobrarlo. En el banco te va a decir, muy bien, no hay ningún problema. ¿Dónde está el cheque, señor? Muéstrenos. Y tú le dices, me he olvidado traer, lo he dejado en mi casa. Pero de verdad que me han girado un cheque. Si quiere, puede llamarle por teléfono, o le llamo si quiere. En el banco se te van a reír de tu cara, pues, ¿no ve? ¿Por qué? Porque no estás en posesión del título. Bien, volviendo al mismo ejemplo. Te han pagado a través de cheque. Bueno, lo tienes. Has ido al banco, has hecho el endoso a tu favor, es decir, el endoso que es, bueno, a ver, en términos un poquito más sencillos. Vas al banco, hay unos sellos, dice ahí endoso, ¿no ven? Hay un sellito, lo sellas en el reverso del cheque, y ahí debes llenar tu nombre completo, tus apellidos, número de carnet de identidad, número de celular, tu dirección, la fecha y tu firma, ¿no? Entonces lo estás endosando a tu nombre. Entonces, lo endosas, te aproximas a la caja y le dices, quiero cobrar este cheque. Bien, señor, ¿usted es fulano de tal? Sí, présteme su carnet de identidad. Verifican el nombre que está contemplado en el cheque, verifican la cédula de identidad que le estás presentando, si coinciden los nombres y apellidos, ¿no? Entonces te van a proceder a cancelar, ¿no? Van a verificar también tu carnet de identidad. Entonces, a eso se refiere la posesión del título, tienes que estar agarrando el título. Bien. Los títulos además pueden ser de diversos contenidos. Pueden ser, por ejemplo, títulos de pago, como el cheque, ¿no? Títulos de tradición o entrega, que son, por ejemplo, títulos, cheques, por ejemplo, pagaderos al portador, ¿no? Eso se perfecciona solamente con la entrega. O existen también títulos de participación social, tal es el caso de las acciones en las sociedades anónimas o en las sociedades en comanditas por acciones, ¿no? Bien, entonces hay diferentes títulos. Eso con relación al punto 1. En el punto 2 hablamos del objetivo de los documentos mercantiles. Al margen de lo que hemos manifestado, de facilitar el tráfico jurídico, de hacer más ágiles las transacciones, etcétera, también tiene como objetivo principal realizar el control interno de las transacciones comerciales que realiza la sociedad. Porque en cada documento mercantil existe una numeración, una fecha, ¿no? Y en los correspondientes registros de la empresa se hace mención, ¿no? Por decir, en tal fecha se ha girado un cheque a favor de tal persona por este monto, por concepto, por ejemplo, de pago a proveedores por concepto de entrega de materia prima, por decir. Entonces, de esa manera se realiza un control de los ingresos y egresos, ¿no? De la sociedad para evitar que la empresa, después de un tiempo, entre en quiebra, ¿no? Ese es el objetivo también que se tiene para el manejo de estos documentos. Suscripción por los administradores o gerentes. Los administradores o gerentes son los representantes de las sociedades. Por lo tanto, estas personas se encuentran facultadas para suscribir, para emitir, para crear estos títulos valores. También se encuentran facultados para hacer cobros, recepcionar estos títulos valores de otras empresas o de otras entidades o de otras personas para realizar el cobro correspondiente. Entonces ellos se encuentran facultados para estos fines. Estos administradores y gerentes tampoco pueden hacer dibujo libre a título de administradores o gerentes, ¿no? ¿Qué quiero decir? Hacer y deshacer, digamos, a su libre albedrío, disculpen la expresión, ¿no? Sino que ellos, o su accionar, más bien, debe estar enmarcado en lo establecido en la escritura de constitución de la sociedad, también en los estatutos y también en los poderes, ¿ya? La escritura de constitución de la sociedad es el documento madre, es el documento base,
¿no? Sobre el cual va a funcionar, sí, va a funcionar la sociedad, ¿no? Los estatutos aclaran lo establecido en la escritura de constitución de la sociedad. Y los poderes notariados se refiere a esto, ¿ya? Es un documento que se otorga ante cualquier notario de fe pública. En este documento se transcriben las facultades y los deberes que se le está otorgando al apoderado para que no pueda realizar otras cosas al margen de las que se ha establecido en el respectivo poder. ¿Ya? Supongamos que hemos dado un poder, digamos, a una persona y no hemos colocado el límite. Este ñato, ¿qué tal si saca plata del banco, empeña los papeles o finalmente lo vende? A ver si corre ese riesgo. Entonces, en el poder se debe delimitar concretamente poder especial para tal cosa, cual cosa, esta otra cosa más, nada más. Entonces, si va a querer hipotecar, vender, no le puede, porque le van a decir un ratito, su poder de usted, señor, solamente es para cobrar cheques, nada más, no es para hipotecar ni es para vender, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de los límites de esta autorización, ¿sí? Entonces, hay que hacer una breve revisión cuando uno quiere contratar con apoderados o con gerentes o administradores. Debemos revisar lo primero las facultades que tienen estas personas, ¿ya? Y si nosotros queremos otorgar un poder a uno de nuestros representantes, a uno de nuestros dependientes, ¿ya? Lo mismo, tenemos que tener mucho cuidado qué facultades le estamos brindando para que después no nos estemos lamentando, ¿no? Eso quiere decir esta parte, ¿ya? Bien, ya me ha salido el anuncio de que el Zoom se va a cortar, entonces por favor denme unos segundos para hacer el control de la asistencia. Bien, retomamos la clase. En el punto 4 ahora vamos a observar la clasificación de los títulos valores. Bueno, dentro de esta clasificación, en primer lugar, tenemos los títulos según su naturaleza. Dentro de la otra categoría grande es según su negociabilidad, ¿ya? Según su naturaleza y según su negociabilidad. Dentro de la clasificación, según su naturaleza, tenemos los títulos de participación, tenemos también los títulos de contenido crediticio, tenemos los títulos representativos de mercaderías, ¿ya? O mercancías. Dentro de la categoría de según su negociabilidad están los títulos al portador y están los títulos a la orden, ¿ya? Bueno, entonces esto es lo que vamos a describir a continuación. Según su naturaleza, ahí tenemos los títulos de participación. ¿Cuáles son esos títulos que nos dan participación? Estos títulos son, por ejemplo, las acciones. ¿Dónde? En las sociedades anónimas. Entonces, como es una cuota aparte la acción de todo, digamos, de todas las acciones en conjunto, ¿ya? Esto nos permite ya ser parte de la sociedad cuando adquirimos, aunque sea una sola acción, ¿ya? Entonces, adquirimos una acción, nos registramos en la sociedad,
los libros que tienen de registro de accionistas, y bueno, ya somos accionistas y ya podemos participar de las reuniones, de las asambleas, podemos participar inclusive también de las utilidades que genera la sociedad. A eso se refiere los títulos de participación. Los títulos de contenido crediticio, estamos hablando de crédito, ¿ya? ¿Cuáles son los ejemplos que podemos mencionar? Por ejemplo, está la letra de cambio, el pagaré, el cheque, ¿no? Está la carta de crédito también, ¿no? En el cheque, por ejemplo, ¿por qué voy a citar el cheque? Porque es el más conocido y, bueno, lo voy a seguir usando porque es más sencillo poderles explicar con este documento. Entonces, el cheque, ¿qué cosa contiene? Es plata, pues, ¿no ve? Es plata. Contiene una cantidad, en el cheque se hace mención a una cantidad X de dinero. Y se hace mención también al nombre de la persona beneficiaria. Entonces, es crédito, pues es plata, es crédito. Entonces, te agarras un cheque, te pagan en cheque, pues es como si tuvieses esa plata en tus manos, ¿no? Lo único que tienes que hacer es materializar o canjear, digamos, este dinero en el banco, pues lo endosas y cobras, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere los títulos de contenido crediticio. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la letra de cambio. Te pagan, por ejemplo, digamos, dicen, mira, no tengo en efectivo en este momento, pero de aquí a 30 días me van a depositar, así es que te puedo dar una letra de cambio en ese plazo. Perfecto, ¿no ve? Entonces, a eso se refiere los títulos de contenido crediticio. Bien, luego tenemos los títulos representativos de mercancías, ¿no? O mercaderías, perdón. Bueno, para transferir la propiedad de estas mercaderías, bueno, se cuenta con un documento que es el certificado de depósito. Vamos a suponer que nosotros somos importadores, ya importamos, no sé, computadoras, digamos, o materiales de línea blanca. Entonces, lo primero que hacemos cuando llega la mercancía a territorio nacional, vamos a hacerlo llegar a un depósito, ¿no? Vamos a hacer el depósito en depósitos en aduana, ¿ya? El concesionario nos va a entregar este certificado de depósito, bueno, hacemos la nacionalización, pagamos los impuestos y todo aquello, pero en ese lapso de tiempo logramos contactarnos con un comprador que nos quiere comprar toda nuestra mercancía. Entonces, para no estar sacando, metiendo otra vez, entonces directamente le transferimos el certificado de depósito. Nos paga el dinero, nosotros endosamos el certificado de depósito a favor de estas personas y estamos transfiriendo la propiedad de las mismas. La propiedad de la mercancía que refleja el certificado de depósito. A eso se refiere los títulos representativos de mercancías. ¿Ya? Según su negociabilidad, eso vamos a dejar pendiente para la siguiente clase, ya se va a cortar en segundos nada más el Zoom. Entonces quedaríamos acá, nos vamos a encontrar con ustedes, Dios mediante, el próximo día martes, jóvenes. Muchas gracias por su atención, cuídense mucho, hasta el próximo día martes. No, licenciado. Hasta luego. Ya saben, tienen que usar barbijos, no se van a olvidar, ya, cuídense.